Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende entre verde y cemento, la fauna se revuelve, historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que Muy buenas tardes. Bueno, climáticamente digamos que no son tan buenas tardes, pero acá llega Mirá Montevideo para abrigarlos con su contenido. Así que ya les paso a contar lo que vamos a tener en el programa de hoy. En un ratito nada más, Morena Ferreira va a estar desde la Sala Citarrosa porque se va a proyectar el primer capítulo de la serie Cambalache, una serie de tango dirigida por Rosalía Alonso. Y bueno, esta serie próximamente se va a estrenar acá en TV Ciudad, así que More nos va a traer toda la información desde allí. En el segundo bloque yo voy a estar conversando con el abogado Juan Cereta sobre el vínculo entre el derecho a la vivienda y la pobreza. Y ya le doy la bienvenida a mi compañero Jorge Temponi, que nos trae un bocato di Cardinale. Muy buenas tardes. ¿Cómo Muy estás? buenas tardes, Campo. Muy bien. ¿Y tú? Vengo con la segunda y última parte de nuestro recuerdo, de nuestro humilde homenaje, incluso si se quiere, a Amanda Berenguer en el centenario de su nacimiento. Ayer hablábamos con Alicia Torres, crítica literaria, docente y amiga. Bueno, fue alumna de José Pedro Díaz, el compañero de camino, el esposo y compañero de camino de Amanda. Y además fue su amiga. Y hoy venimos con el hijo de ambos, con el hijo de Amanda y José Pedro, que es el doctor Álvaro Díaz Berenguer, reconocido por su actividad médica, por publicación de libros, por investigaciones de distinta índole en el área médica. Para ahí agarró Álvaro, siendo hijo de dos padres extremadamente amantes de la literatura. Vale recordar esto, que estamos en el centenario de Amanda, que nació en 1921 y que fue montevideana, nació en nuestra ciudad, Campo, en la ciudad de Montevideo. Y digo, por seguir tirando vínculos que nunca están de más entre los contenidos y nuestro programa y nuestra mirada de la ciudad, también es importante situarnos en Punta Gorda, en una casa de tamaño chico-mediano, no era una gran casa de Punta Gorda, era una casita de Punta Gorda en la calle Mangaripé, donde sucedió la magia, porque básicamente, como ya íbamos atisbando ayer, más que atisbando, íbamos comentando fuerte ayer, Amanda Berenguer, siendo una enorme poeta de la generación del 45, trabajó básicamente muchísimo, muchísimo, y básicamente desde la cocina, mirando por el ventanal, desde la cocina de su casa y en su condición doble e inseparable de poeta y ama de casa. Si te parece, nos metemos de lleno en la conversación con el hijo de Amanda, con el doctor Álvaro Díaz Berenguer. Y para introducir esta primera parte del encuentro, me permito compartir un fragmento de un poema de Amanda titulado Momento, que dice: ¿dónde se abren las pulsaciones, los ritmos, las descargas eléctricas? La tormenta ronda el cielo. La tierra espera paciente la sacudida. Y yo aguardo un golpe de tiempo. Álvaro, una frase relativamente común es: che, ¿sabés de quién es hijo este? Ahora, menos común es decir: ¿sabés de quién es hijo este? Y este vendría siendo vos en este caso. Porque hablar de uno es hablar de otro, de tus viejos, ¿no? Están tan entrecruzadas sus historias y además desde tan temprano, casi con una cuestión mágica de intereses comunes y de talento compartido, ¿no? Es una vida reunida en la literatura. Yo estaba pensando que cuando dijiste de venir y contar algunas cosas, que mi casa era como una cueva, pero las paredes eran de libros. Había 10.000 libros. El dormitorio estaba forrado de libros. El comedor estaba forrado de libros. El living estaba forrado de libros. El único lugar donde no había libros eran los baños. Claro, por la humedad. Por la humedad, exactamente. Sin embargo, mi padre me decía que Hemingway tenía una biblioteca en el baño, que ellos tendrían que tener una biblioteca en el baño. ¿Vos tenés recuerdo de ellos leyendo y la imagen de ellos sentados leyendo, echados leyendo, o más escribiendo? Es decir,
¿Qué es lo que más te viene, qué es lo que primero te viene a la cabeza? Mi madre sentada en la mesa del comedor, que entre lavada de cocina, hacer la comida, se sentaba, escribía y leía. Mi padre en su escritorio, en el fondo, en una cueva particular de él, también totalmente forrada de libros, con esa mesa que está ahí, que la había construido mi abuelo, en conjunto con él, sentado trabajando, escribiendo y leyendo, escribiendo y leyendo. ¿Te resultan claramente la misma persona o te parece que son dos Amandas, la poeta y la madre? No, es una sola. Si ella hubiera estado acá, acá no estaríamos a pico seco. Ustedes estarían servidos con un té como corresponde, con masitas, porque los hubiera esperado agasajándolos. Todos los que fueron a mi casa recuerdan cómo mi madre ponía un mantel especial y recibía a la gente especialmente para cada uno. Es decir, que ella estaba en un lugar en donde eso que llamaba la danza loca de electrones, como decía, le llamaba la mesa, era al mismo tiempo el lugar del mantel y de las frutas. Se mezcla en ella todo, y yo la tengo entreverada. Es que su poesía es la transformación de su lugar como madre, como de alguna manera cuidadora del fuego, como ella decía, de ese hogar. Uno de los últimos libros se llama Cuidadora del Fuego. Está inmersa en ese hogar y de allí sale su poesía, transformándolo, sublimándolo en esas cosas deliciosas que escribió. En cuanto a la deconstrucción de las palabras, tenés por acá el librito de primer año de escuela de ella, sí, de Amanda. Sí, que es Alegría. Este libro tiene dentro de sus hojas una forma de enseñar a escribir. Todas estas están rayadas probablemente por mí cuando yo era chico. Por ejemplo, nudo, nu, do, de. Esta forma de descomponer el lenguaje, esto es un tatetí, ta. Es decir, descompone las frases y las reorganiza de otra manera. Cuando yo vi esto, dije, pero caramba, esto en el fondo es casi composición de lugar. Porque en composición de lugar se desestructura el lenguaje de una manera similar, con imágenes de una manera parecida. Composición de lugar, aquel poemario de ella en que fue retratando, entre comillas, a través de poemas distintos atardeceres, y de cada poema después viene como su descomposición, su deconstrucción, justamente. Ella en Playa Verde, en una casita frente al mar, se sentaba el horario del poniente y escribía un poema, en ese tiempo. Y un poco tiempo después lo que hacía, agarraba ese poema y lo transformaba en una segunda versión. Y después, nuevamente, después de un tiempo, lo transformaba en otra cosa. O sea, que un mismo poema tenía 3 versiones, desestructurando el lenguaje y adquiriendo una forma gráfica. En algo muy parecido a en este primer libro que debe haber sido esencial para ella, porque el primer año de escuela, ¿no? Interesantísimo y entrañable también, que dice guardar, no tirar en la tapa, ¿no? Como diciendo, esto no lo tiren, por favor. No lo tiren. Y además dice, lo utilicé yo, dice por ahí, ¿no? Es increíble. Porque esto que estamos hablando de la biografía, que es una sucesión de acontecimientos, como dijimos al principio, está íntimamente ligada, tanto en mi padre como en ella, con lo literario. Con lo literario. Yo estoy afuera. Soy lo que otros ven. El vocablo es el viaje.
Mi biografía no es más que una serie de acontecimientos con el lenguaje. No tengo más. Realmente emociona escucharlo hablar así de sus padres, ¿no? Y hablando de otra cosa, uno lee la poesía de Amanda Berenguer y siente como que ella estuviera jugando con las palabras, ¿no? Como que fuera un juego para ella, ¿no? Esos poemas. Y en realidad no es tan así, ¿verdad? Claro. Viste que mal o bien, como hablábamos ayer también con Alicia Torres, ¿no? Todo buen poeta o buena poeta parece intuir un sentido oculto de la vida al que no accedemos. Y arrima ahí el bochín, jugando con las palabras, justamente. Pero claro, después va en gustos en cada uno, pero va también en el tamaño del artista o la artista. Absolutamente. En este caso hablamos de una de las más grandes poetas de la lengua castellana. No lo digo yo, nos lo decía Alicia Torres, ¿no? Y el hecho está en que en ese juego con las palabras se aleja del capricho para acercarse al lector. En realidad tiene una forma de jugar con las palabras que hace que uno asocie. Dicho de una forma un poco llana, que te toque, que te llegue. Por supuesto que eso depende de cada ejemplar de eso que se llaman los lectores. Pero bueno, vamos a la segunda parte, Campo, para hablar justamente de los distintos estilos, no solo de estilo literario, sino estilos de creación, de forma de trabajar de su papá y su mamá, así nos cuenta Álvaro. Hablemos del obstinado rigor y Claro. hablemos de amor. Una vez se dijo de mi padre que es el caballero de las letras. Y yo creo que es así, porque es como un caballero en su meticulosidad, en su medida, en su respeto por todo. Mi madre era mucho más liberal, se soltaba mucho más escribiendo. Hay cosas que, por ejemplo, a mí a veces me daba vergüenza que la gente lo escuchara, porque a mí me resultaba que digo, mamá, no podés estar haciendo eso. Agarraba los poemas y así como los desestructuraba en el papel, lo desestructuraba leyéndolos, cantándolos. Mi madre era muy afinada, pero desestructuraba de tal manera los poemas que generaba irritación al oído, que ella lo hacía expresamente. Retorcidas ideas enrulan la cabeza. Todo es espuma crepitante en los espejos. Por lo que me decís, claro, en ese sentido, muy libre como creadora, perteneciendo a la llamada generación del 45, que es más racional, más como tu viejo, capaz como generación. Y dicho sea de paso, vos fuiste, de repente andabas entre las patas de los intelectuales en esas reuniones. Pero me acuerdo de Ángel Rama, me acuerdo de Carlos Maggi, María Inés Silva Vila, de Maneco Flores Mora, de Chacha, su mujer. Recuerdo perfectamente a Gladys Castelvecchi, a Mario Arregui, para nombrar los que con más frecuencia venía, pero en mi casa pasaron, yo creo, casi todos. Bueno, yo no vivía cuando pasó Juan Ramón Jiménez. No sé, son tantos que cometería... está mal que no nombre algunos. Que Una injusticia. Pero te dije rigurosidad y agarraste un sello. Sí. Este sello que está acá es el sello que utilizaban en la Galatea, la imprenta donde imprimían los libros, mis padres en la casa de ellos, una Minerva del siglo XVIII, que es Ostinato Rigore. LDB, Leonardo da Vinci. Esto era, de alguna manera, no solamente el sello que ponían en los libros que creaban, sino era el sello de su conducta literaria. Un obstinado rigor. Un obstinado rigor. Porque esta libertad que te estoy diciendo de mi madre no significara que no fuera de una rigurosidad terrible. Si vemos por allí originales vas a ver tachaduras, tachaduras, tachaduras. Es decir, lo leía
lo releía, lo volvía a leer y buscaba y buscaba y buscaba. Es decir, cuando lo sacaba a la luz, por más libertad que tuviera, no era sino más. Estaba hecho con un rigor particular. Y este sello era el sello que utilizaban ellos, el ostinato rigore, que es una frase de Leonardo da Vinci. Este libro es de José Pedro Bellán, Dios te salve. Dios te salve fue una obra de teatro que fue un éxito a principios de siglo, que fue representada también en Buenos Aires. Y mi madre, que era la sobrina, decidió regalarle este libro a mi padre cuando ellos tenían 18 años. Si me permitís, voy a leer lo que dice. Sobre el tiempo y bajo las lágrimas azules, es para ti, José Pedro Díaz, esto que no me viene de mí, pero llega por el mismo río, desde antes de mí. Todo caerá en ti por siempre. Amanda Berenguer Bellán, 24 de octubre de 1939. Tenían 18 años y estaban seguramente en una relación en sus comienzos, y ya la literatura estaba entre ellos, no solamente por el libro, sino en la dedicatoria. He conseguido pensar. Cuando llegue mi marido, entre los dos abriremos las venas de la mismísima literatura. Qué buen final, qué lindos materiales que consiguieron para este informe, Tempo. Sí, y en eso agradecer enormemente tanto a Alicia Torres como a Álvaro Díaz Berenguer por la generosidad de sus testimonios y de sus materiales, que en torno a ellos ha girado todo este recuerdo de Amanda en el centenario de su nacimiento. 3 apuntes para cerrar. 1, me parece que entre ayer y hoy, y en pocos minutos, hemos contado una gran historia. Toda gran historia es una historia de amor. 2, Dicciones, quien quiera profundizar en estos experimentos interpretativos de Amanda sobre sus propios textos, está en YouTube, se encuentra en internet para dejarse llevar en ese viaje auditivo. Y por último, decíamos, esa mesa en esa casa en Punta Gorda, absolutamente protagónica para la obra de Amanda. Me permito preguntarme en tiempo presente cuántas grandes obras artísticas se estarán gestando en este mismo momento, en incontables e íntimos rincones montevideanos. Gracias, Tempo. Estaba para Hasta cerrar mañana. ahí, mira, para despedirte así. Divino. Muchas gracias. Hasta mañana. Qué maravilla trabajar con una persona así, che. Y qué maravilla lo que va a pasar ahora en la Sala Citarrosa, donde está Morena Ferreira, a quien ya le doy la bienvenida. Nos vamos a hablar un poco de tango, me parece. More, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Noé. Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Acá me vine a Sala Citarrosa para que se ubiquen bien quienes no la conocen. Está ubicada en 18 de julio, esquina Julio Herrera y Oves, enfrente a la Plaza del Entrevero, bien enfrente, casi en la esquina de acá de 18 y Oves. Y bueno, lo que me trae acá hoy es la serie Cambalache, que fue escrita y dirigida por Rosalía Alonso, que es a quien tengo acá a mi izquierda. Rosalía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Morena? Muy bien. Acá muy nerviosa ya porque falta poquito para el preestreno y bueno, para el estreno también en TV Ciudad. Ahora el próximo miércoles a las 22:30 horas, ¿verdad? Se estrena en TV Ciudad. Sí, se estrena la próxima semana a partir de las 22:30. Bueno, es una serie que tiene 8 capítulos, así que vamos a ir un capítulo por semana. Es una serie además que si bien tiene 8 capítulos, son temáticos, entonces digo porque a veces puede pasar que perdiste el primero, el segundo, pero no importa porque cada uno
cuenta su historia, cada uno también tiene el contexto para entender, porque un poco la idea también es acercar a quienes no conocen mucho del tango, no solamente que puedan conocer y acercarse a la música, a lo que se está haciendo ahora, sino que también puedan conocer algo del contexto, porque bueno, también algo que tiene Cambalache es pararse en el hoy para contar qué se está haciendo en el tango, entonces también a veces ese contexto hace que podamos entender también, bueno, cuáles son esas cosas que queremos cambiar de este género, también para sentirlo más propio. Claro, yo estuve viendo el tráiler de la serie y me pareció muy interesante todas las miradas que tratás de plasmar ahí. Contame un poco esto de cómo se te ocurrió poner los testimonios de tantas personas diferentes que aman el tango en una serie. ¿De dónde partió esa necesidad y ese impulso? Bueno, yo bailo tango de manera amateur, empecé cuando era adolescente a bailar y me pasó que cuando empecé, empecé a ir a clases donde todos eran más grandes que yo y cuando entré a facultad me enteré que a través de Bienestar Universitario, que es una parte de la facultad de la UDELAR que tiene otras actividades extracurriculares, dije, hay tango, no podía creer. Y bueno, ese fue el primer choque donde me encontré con mucha gente de mi edad que estaba en la misma que yo y para mí fue maravilloso, porque yo tenía 18 años y no encontraba gente de mi edad. Y bueno, en esa época el Cuarteto Ricacosa estaba como haciendo sus primeras composiciones, que para mí fue un grupo que me marcó mucho, porque las primeras milongas donde fui a escuchar temas que hablaban como mi lenguaje o que me describían situaciones, ¿no?, muy post-crisis, imágenes que me eran totalmente cercanas, para mí fue muy importante y ahí fue que decidí, bueno, me tomó un tiempo decidirlo, pero me surgieron las ganas de poder filmar y retratar todo lo que esa generación estaba haciendo. Y bueno, después con Monarca Films, que es la productora que está a cargo, con Valentina Eugenio Olascuaga y Valentina Baraco, empezamos a trabajar. Esta idea fue en 2014, o sea, pasó un montón de tiempo. Y bueno, después empezamos a navegar, conseguir la financiación. Y bueno, hoy Cambalache es una realidad y estamos muy contentos porque realmente creo que que trata de transmitir esa vibra que tiene esta generación nueva, que hoy ya somos más grandes, no tenemos entre 30 y 40, pero a mí fue una generación que me marcó mucho y sobre todo porque hay mucha inquietud de hacer y me parece que eso es muy valioso, sobre todo en un género que muchas veces cuesta romper con lo consagrado, ¿no? Es como que es difícil, entonces me parece que toda esta generación está tendiendo a eso, también a cuestionarnos los roles que tenemos hombres y mujeres en el tango, también porque socialmente y culturalmente también nos lo estamos cuestionando y bueno, el tango no escapa tampoco. Y está bueno también esto de que se empiece a rescatar y que el tango no se olvide, porque la verdad que es un baile hermoso que en realidad por estos temas de rigidez, yo creo que estaba quedando un poco a un lado, pero está buenísimo que hayan personas como vos que le den esta perspectiva de género, de diversidad también, de actualidad, ¿no? Porque es lo que está pasando hoy en día. Así que felicitaciones por eso. Bueno, muchas gracias. Igual también las felicitaciones son para todas las personas que forman parte de Cambalache, no solamente el equipo con el que trabajamos, que somos casi unas 20 personas, sino también todas las personas que nos dieron su testimonio, que nos contaron su historia, porque en realidad sin eso no tenemos nada que contar y la verdad que en ese sentido la comunidad, que muchos ya son amigos y amigas, muchos también fueron mis profesores de baile y para mí eso fue como súper lindo, como volverme a encontrar con muchas personas, encontrar diversidad, muchos puntos en común y otras miradas y obviamente que Cambalache aporta una mirada, también es una mirada personal porque como bailo, muchas de las personas que aparecen en la serie tienen un vínculo o tuvieron en algún momento vínculo conmigo, pero hay muchísimas personas que se están trabajando, que están haciendo tango, así que esto solamente es una mirada y bueno, también ojalá que ayude también a darle más difusión al género para que bueno, a veces las personas que no conocen mucho de tango puedan escuchar algo de música, que de hecho quienes miren Cambalache en TV Ciudad van a encontrar mucha música en vivo y eso está bueno porque seguramente puedan encontrar algo que les guste, vean bailar letras nuevas y eso me parece que está bueno contarlo. Entonces, desde el miércoles que viene
a las 22:30 va a empezar este ciclo en TV Ciudad sobre la serie Cambalache. Y contame un poco para ir cerrando, cuáles son las temáticas, si podés, de estos capítulos, más o menos. Cada capítulo es temático, entonces, por ejemplo, el primer capítulo, que es el que van a poder ver el próximo miércoles, se llama La Historia, es un breve repaso de la historia del tango, pero también desde qué lugar nos quedamos parados para contar el resto de la serie. Después hablamos sobre las voces, las letras, el baile, las orquestas, el bandoneón, el género, que es el último capítulo, creo que no me estoy olvidando de ninguno porque hoy ya estamos con los nervios, y el género, que es el último capítulo, que es como una reflexión. Para mí es un capítulo muy importante porque engloba también toda esta mirada y toda esta perspectiva que creo que socialmente la estamos teniendo, y bueno, y el tango también, sobre todo quienes están construyendo el tango, así que bueno, ese es el cierre de la serie y esos son los 8 capítulos. Bueno, Rosalía, muchas gracias por acompañarnos, por brindarnos tu tiempo, y felicitaciones y éxitos con esta serie. Ojalá que llegue al corazón de muchas personas y la gente también se acerque a este baile. Muchísimas gracias a ustedes. Yo de paso le mando un beso a todos mis compañeros y compañeras allá en el piso en TV Ciudad. Y bueno, los esperamos a partir del miércoles que viene y ojalá todos y todas se queden con muchas ganas de aprender a bailar tango, de cantar y de ir a buscar nuevos grupos porque hay mucho para conocer. Seguro que sí. Podemos volver a estudios. Muchas gracias, More. Mandale un beso grande de todos acá, Rosalía. Y nos vamos a una pausa. En el próximo bloque voy a estar conversando con el abogado Juan Cereta. Ya venimos. Seguimos en Mirá Montevideo y ya estoy con el abogado Juan Cereta, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la UDELAR y además es docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico en la carrera de Abogacía y coordinador del Laboratorio de Casos Complejos en Derechos Humanos. Juan, muchísimas gracias por estar hoy acá en Mirá Montevideo. No, por favor, un placer. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con la frase que tenés en tu Twitter, ¿no? Que un poco te identifica, que es una frase de Mandela y que tiene que ver con tu trabajo y con lo que venís haciendo, ¿no? Que es una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos ricos, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. ¿Por qué quisiste poner esa frase ahí? Bueno, creo que de alguna manera la vida me llevó a trabajar en el ámbito del consultorio jurídico de la facultad, donde atendemos a personas que no pueden acceder a un abogado particular y en general que están en situación de vulnerabilidad por distintas razones, entre ellas fundamentalmente por razones económicas. Eso te hace conocer a un público especial, un público que viene intentando sortear dificultades en sus vidas y bueno, y te empezás a sensibilizar por las necesidades de la gente más postergada y sinceramente creo que una nación debe medirse en esos términos. Para eso están los estados, justamente para evitar tanta inequidad, tanta desigualdad, tanta injusticia. Bien. Juan, estuviste como digamos, muy expuesto y te hiciste muy conocido con el tema del acceso a los medicamentos de alto costo y ahora con todo el tema del derecho a la vivienda, ¿no? Que es una de las prioridades también que tiene el consultorio. Contame un poco cómo viene en Uruguay el tema del derecho a la vivienda y su vínculo con la pobreza, ¿no? Que en Uruguay más del 11%, el 11,6% de la gente está bajo la línea de pobreza. Eso también tiene que ver con que hay muchos derechos que digamos que de los que no pueden gozar, por más que deberían tenerlos. Sí, primero debo aclarar que en muchas de estas cuestiones ha aparecido mi nombre o mi imagen. En realidad hay un equipo que trabaja conmigo todos los días, mis ayudantes, la doctora Porto, los aspirantes, los estudiantes que trabajan conmigo, que a veces no parecen mencionados y sale mi cara, pero en realidad el trabajo es en equipo siempre. Esto no lo puede hacer una persona y yo soy simplemente el que está al frente por una cuestión de años o de antigüedad, pero nada más que eso. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo soy consciente y soy un firme propulsor de que la universidad tiene que salir un poco de los muros universitarios, la Facultad de Derecho tiene que salir del edificio de 18 de Julio y Eduardo Acevedo
y ir hacia los lugares donde están las necesidades, donde nos necesita la gente que no puede acceder a un abogado. Y de eso se trató justamente el involucramiento con algunos asentamientos. Yo en esos casos no pretendía ir ahí para hablar de leyes o para discutir normas de la Constitución con mis estudiantes, sino para que vivieran en carne propia cómo viven otros compatriotas, otros conciudadanos nuestros. Porque recién después que los veamos, recién después que caminemos los asentamientos, que estemos un día con ellos, que se comparte un plato de comida o se comparte una noche en el asentamiento, recién después se puede empezar a hablar sobre el artículo 45 de la Constitución, sobre los tratados internacionales o sobre las normas que discutimos en el ámbito universitario. Me parece que sin haberlo visto, sin haberlo sobre todo vivido, yo a mis estudiantes les decía, ahora no piensen en las leyes, ahora sientan lo que les pasa a estas personas con las que compartimos este rato, un ratito en nuestras vidas. Para ellos es lo cotidiano. Y creo que eso es fundamental para después poder interpretar las normas con un criterio, con un sentido que sea pro persona, ¿no? Ese es un poco el desafío, empezar a interpretar las mismas normas que tenemos, pero con un sentido pro persona, pro homine, dicen los tribunales internacionales. Estamos un poco en esa búsqueda de interpretar las leyes, pero con sentido humano, con sentido de intentar evitar o compensar de alguna forma tanta desigualdad. ¿Por qué el tema de los asentamientos no se resuelve? Bueno, es una pregunta muy difícil. Es muy complejo. Sí, lo Pero que vos que está estás claro... desde el lado legal, desde el lado jurídico... Bueno, lo que está claro es que es un problema que tiene muchísimos años en el Uruguay y para el que no se han dado, distintos gobiernos no han podido dar con la tecla con políticas que realmente impacten favorablemente en esta problemática. Yo creo que pasa con la vivienda, que es el gran problema de los asentamientos, la vivienda. Claro. La vivienda es clave porque la mayoría de los derechos humanos fundamentales nuestros los gozamos dentro de nuestra vivienda. Es detrás de esas paredes y debajo de ese techo es que gozamos de las cosas más fundamentales, las más íntimas, las más importantes de una persona. Y yo decía, tal vez lo que pasa con la vivienda pasa con la mayoría de los derechos que nosotros ponemos en la categoría de sociales. Dentro de los derechos humanos tenemos una categoría que son los derechos sociales, económicos y sociales. Y con los derechos sociales pasa que habitualmente los gobiernos del mundo, no es un problema de Uruguay, están acostumbrados a pasarle un control de costo-beneficio, un control económico de pertinencia al goce de esos derechos que habitualmente no le pasamos a otro tipo de derechos como son, por ejemplo, los derechos civiles y políticos. A nadie se le ocurriría decir no vamos a celebrar elecciones porque salen muy caras, o vamos a cerrar el Ministerio del Interior porque nos cuesta mucho dinero la policía, o vamos a cerrar el Poder Judicial porque salen muy caros los jueces. Sin embargo, sí le pasamos ese control cuando hablamos del derecho a la vivienda y decimos no podemos gastar tanto en vivienda, no podemos invertir tantos millones de dólares para que la gente deje de vivir en estas condiciones infrahumanas. Bueno, estamos acostumbrados a pasarle ese tamiz a los derechos sociales y no a los derechos civiles y políticos, y yo creo que va siendo hora de que empecemos a cambiar eso. Yo soy estoy firmemente convencido de una doctrina que además es uruguaya, que ha sido desde hace muchísimos años, Baferreira la ha impulsado, y que tiene que ver con el sentido de que la tierra, pero la tierra no en el sentido de la tierra como medio de producción, la tierra como un lugar para vivir en el mundo, es un derecho de todos, es un derecho que traemos por el solo hecho de ser humanos. Entonces, no me puedo resignar a pensar que no puede haber un pedacito de tierra donde un uruguayo, el más humilde de los uruguayos, no pueda apoyar sus pies. Y bueno, con el tema del asentamiento, ahora fue hace unos días, ¿no?, que se consiguió una familia, va a tener un subsidio de alquiler. Sí, nosotros hicimos juicio por 3 familias. Sí. Que estaban en una situación muy complicada porque además estaban siendo criminalizadas a propósito de una denuncia que tramitó Fiscalía, una denuncia de usurpación, por la cual en estos casos mujeres, sobre todo jefas de hogar, tenían que elegir entre la calle o la cárcel porque bueno, era así, o se iban del asentamiento o iban a la cárcel. Y en esos casos, ¿cuál fue? El delito de la usurpación. Usurpación, ahí va. Ocupar una tierra ajena. Sí. En realidad ahí planteamos unas acciones de amparo ante los juzgados de familia, sobre todo por los niños que sufrían esto. Y esas acciones se ganaron en primera y en segunda instancia, y esas 3 familias, a una de ellas ya el Ministerio de Vivienda le entregó una casa y a las otras 2 se les otorgó un subsidio de alquiler por 2 años. Y bueno, esos son los 3 casos que se solucionaron. Evidentemente se requieren soluciones globales porque bueno, hay 200 familias ahí, no solamente 3. ¿Y por qué solo se pudo con esas 3 familias? Bueno, porque esas 3 eran las 3 personas que estaban en esa disyuntiva de tener que elegir entre la calle y la cárcel. Planteada esa situación de urgencia, los juzgados de familia, además por los niños que estaban a cargo de estas mujeres, fue que accedieron en las acciones de amparo que se presentaron. Podríamos haber presentado más. Lo que sucede es que hasta ahora nunca habíamos ganado una acción de amparo por el derecho a la vivienda. Habíamos hecho varias y siempre habíamos perdido.
Es más, a nosotros nos habíamos quedado muy mal con un fracaso que habíamos tenido a propósito de un grupo de mujeres migrantes con hijos a cargo que habían ocupado una calle abandonada acá en la calle Mercedes y que perdimos el amparo y realmente estábamos convencidos que era un caso extremo donde había que dar una respuesta. Bueno, pero ese fue el primer paso, ahí hubo algunos jueces que estuvieron discordes y eso creo que abrió el camino para que ahora se pudiera ganar para estas 3 familias. Mira, justo te quiero preguntar una entrevista que te hizo Santiago Mañi en Montevideo Portal, que vos dijiste que a veces se logra más repercusión perdiendo un juicio que ganándolo. Sí, eso es parte, eso es bueno. Eso es parte de cuando se aborda el caso desde la clínica de litigio estratégico. En la clínica, a diferencia del consultorio, en el consultorio atendemos casos individuales, comunes, como si fuera un estudio jurídico, solo que para la gente que no puede pagar un abogado. Entonces, en el consultorio yo lo defino con una frase que ganar es ganar y perder es perder. Si viene alguien y se quiere divorciar y yo le hago el divorcio y pierdo, no hay manera de ver que eso fue un éxito. En cambio, en la clínica, nosotros hacemos juicios igual, pero primero, los juicios los elegimos nosotros. No hay una ventanilla de gente que venga a pedirnos algo. Vamos a los lugares donde pensamos que podemos hacer algo por la sociedad. Y en segundo lugar, trabajamos mucho con la comunicación, trabajamos mucho con la preparación del caso, con la difusión del caso, con el mapeo de todos los actores que están involucrados, con las alianzas que tejemos con otros actores sociales. Y ahí perder puede ser ganar si vos perdiste en el juzgado, pero todo el resto del trabajo que hiciste, no solamente nosotros, en alianza con actores sociales, obviamente, si ese trabajo dio sus frutos, a veces se puede lograr ganar. Se puede lograr el resultado aunque el juicio se haya perdido. Claro. Juan, bueno, vos que estás, ¿no?, muy vinculado a esto, ¿hay una pobreza específica de nuestro país? ¿Con características específicas? Mirá, porque las líneas de pobreza, sí, viste que tienen... Yo no soy muy de los estándares económicos. A mí me gusta más medirlo en otros términos. A mí lo que me duele enormemente y lo que sí me parece que debe asimilarse a la pobreza es cuando la situación te lleva a perder la dignidad, ¿no? Para mí el secreto es medirlo en términos de dignidad. Uno puede tener menos recursos económicos, puede tener menos comodidades o puede tener menos bienes materiales, pero puede vivir dignamente. El problema es cuando la ausencia de todo te transforma en un ser carente de dignidad. Ese es el problema. Digo, cuando vos vas, pero esto no se puede medir en términos macroeconómicos, ni con PBI, no se puede medir con eso. Hay que de alguna manera recorrer esos lugares y ver cómo está la gente. Cuando hay gente que siente vergüenza de cómo tiene que vivir, vos ahí te das cuenta que, bueno, que lo que está fallando es que le hicimos perder hasta la dignidad, hasta lo más íntimo, lo primero que tiene que tener un ser humano. Volviendo a lo de Nuevo Comienzo, hace unos meses yo había escuchado, ahora no me acuerdo el nombre del representante del Ministerio de Vivienda, que decía, en realidad alegaba con el tema de Nuevo Comienzo, que no lo dijo en estas palabras, pero como que se estaban colando en la fila, de la manera que ustedes estaban tratando el tema. ¿Por qué te parece que dijo eso? Que hay como una serie de trámites en realidad que hay que hacer para acceder a la vivienda. Porque en realidad el Ministerio de Vivienda tiene una serie de planes. Y en realidad en esos planes, en los planes más humildes, digamos, hay gente anotada esperando su lugar. El problema es que la gente por la que nosotros hicimos los amparos es gente que no califica ni para el más humilde de los planes del Ministerio de Vivienda. Es la gente que no sale en la foto. Entonces, para mí es un dilema de falsa oposición comparar eso o pensar que esta gente que fulanito le saca el lugar a otro, porque este fulanito ni calificaba. Es decir, ya se presentó en el Ministerio de Vivienda. Nosotros antes de hacer un juicio siempre hacemos una petición especial a quien vamos a demandar y le pedimos, digamos, como yo le digo a los estudiantes, por las buenas. Y no calificaban para nada. Entonces, estamos hablando de otra categoría. Se está invisibilizando a esta porción de ciudadanos. Ni siquiera se los califica, ni siquiera están en la órbita, en la lupa, en la imagen de quienes diseñan o ejecutan las políticas públicas, por diversas razones. Yo no critico acá a los funcionarios que están haciendo esa labor, ni a los colegas que van a defender la posición del ministerio. Cada uno cumple su rol, pero creo que lo que nos está pasando es que no estamos viendo. Nos está faltando mirar. Y hablando de mirar y de invisibilizar, vos también estás con el tema del derecho a la vivienda de los inmigrantes. Sí, los migrantes han sido una porción a la que también nos hemos dedicado porque cuando uno llega a otro país, está en una situación de vulnerabilidad. Total. Vos perdés tus redes, vos no tenés tu familia, no tenés tus amigos, no sabés a dónde ir, no sabés dónde quedan las cosas, no sabés qué puerta golpear. Y eso te pone en una situación de vulnerabilidad. Y si a eso le sumás que sos pobre, que venís huyendo de la pobreza o que venís huyendo de la guerra,
y bueno, mucho más. Entonces, desde siempre entendimos que era una porción de personas a la que teníamos que estar especialmente atentos. Tenemos un régimen en consultorio, en el grupo mío tenemos un día destinado con un horario especial para migrantes, a los que también le allanamos el camino en lo que son las consultas, para que no tengan que seguir los pasos que habitualmente podría seguir un uruguayo. Pero sí, son una porción de personas a las que hay que estar muy atentos, porque están en situación de fragilidad. Y bueno, una persona en situación de fragilidad, como nos podría pasar a cualquiera de nosotros, en un país distinto, con una cultura distinta, con un idioma distinto, con leyes que no conocemos. Y bueno, me parece que también hay que prestarle atención a eso y saber mirar, sobre todo en un momento donde Uruguay está siendo receptor de migrantes. Juan, bueno, justamente si algún migrante nos está mirando, puede acudir al consultorio jurídico y a la clínica de litigio estratégico. Sí, nosotros tenemos un convenio con la asociación Idas y Vueltas, que hace una labor estupenda recibiendo a toda la gente que viene, de brazos abiertos a toda la gente que viene, que llega de otro país, sin demasiados bienes, sin demasiados recursos. Y bueno, ellos nos derivan la mayoría de las personas que llegan con alguna consulta jurídica e intentamos ayudarlos. Muy bien. Bueno, y antes de irnos, anunciar que el 22 de septiembre, ¿no?, es que desde el Centro de Litigio Estratégico van a hacer una conferencia sobre exigibilidad del derecho de vivienda. Sí. Perfecto. Sí. Venimos trabajando sobre la exigibilidad del derecho a la vivienda desde hace tiempo, y nos interesa también difundir estas cosas, porque es muy probable que haya muchas personas que no sean conscientes de cómo se debe interpretar esto, y está claro que nadie puede reclamar un derecho si no sabe primero que lo tiene. Entonces, ¿cómo se puede participar de esta conferencia? Se pueden inscribir. Que no hay problema, es libre la asistencia, así que se puede participar sin problema. Genial. Juan, muchísimas gracias por haber estado hoy acá en Mira Montevideo, un placer. Igualmente. Bueno, nos estamos yendo, nos vemos mañana, como siempre, con música. Nos vamos con el dúo Pipe y Sib, que es el dúo de raperos que hace música ya hace 6 años, forma parte de Costeros Crew, que es un colectivo de raperos de Ciudad de la Costa. El año pasado lanzaron su primer álbum, Samsara, se encuentra en todas las plataformas digitales, por supuesto. Y bueno, de este álbum nos vamos con el tema Luna Nueva. La realización del clip estuvo a cargo de Joca, o sea que Pipe y Sib cerrando Mira Montevideo. Muchas gracias por habernos acompañado. Clávame las garras a la espalda, ya no hay interés de ganar esta carrera. Si me marea lo que veo ahí fuera, si lo que quiero como quiero termina en cualquiera. Así que haceme sangrar hasta que vacíe la herida, y cuando esté vacía hace una nueva pa' que siga. No importa lo que pase o lo que pese, esto me inspira. Déjame sangrar hasta que vacíe la herida. Disculpa si no contesto, es que estoy en mi mundo. No preguntes cuándo vuelvo porque aún no estoy seguro. Si en una de esas me salvo, no prometo mi vuelta, porque después de esa curva quién sabe que nos espera. Hoy la luna nueva me con tu secreto, me dijo que solo viaje para adentro, a lo más profundo para ser yo, parecer no perecer por para hacerlo. Hoy la luna nueva me con tu secreto, me dijo que solo viaje para adentro, a lo más profundo para ser yo, parecer no perecer por para hacerlo. Siempre supe que estaba entero, que yo solo puedo, pero eso no aflojaba dentro, y como para el alma es casi imposible mostrar argumentos. Me gusta pensar que te atraigo cuando te pienso, y la vida que me da señales de que pare, pero sigo hasta que todo esté cumplido, zafando de estar atado o esposado a tus líos. Entre en la paz de mi limbo, que la porquería se vaya y listo. Soplé las nubes a ver si aclaraba, acaricia y cielo jurando que se calmaba, teniendo en cuenta todo lo que no valoro. Yo sin pero, sin apuro, pero en claro que no va a tocar la hora, y si no corresponde irnos, convertirme en letrazo en mi forma de ser eterno. Para ser yo ya con verlo suma vértigo, pa' que no mueran nuestras ganas. El alma para estar plena tiene sus recursos. Veo luna nueva, miro hacia el aprieto el puño. Lunera entre secretos, marea adentro. Déjame sangrar y punto. Lunera entre secretos, marea adentro. Déjame sangrar y punto. Hoy la luna nueva me con tu secreto. Me dijo que solo viaje para adentro. Hoy la luna nueva
parecer por parecerlo. Hoy la luna nueva me contó un secreto. Me dijo que solo viaje para adentro, a lo más profundo para ser yo, parecer, no perecer por parecerlo.